Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Voz Puente Radio, donde estás, no es el final, hoy es lunes 30 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de la profeta Elena Santa María y el apóstol José Ramón Santa María en su segmento Descubriendo tu Potencial. Y qué bueno, apóstol José Ramón, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, muy bien, gracias a Dios estamos. Un nuevo día, nuevo amanecer, felices aquí todos. Estamos en las manos del Señor en medio de todas estas dificultades. Tenemos hoy en día no va a estar presente mi esposa, está en unas diligencias aquí especiales que está terminando de hacer, y vamos a hablar hoy sobre la adicción que es. Bueno, tenemos unos problemas, pequeños problemas técnicos. Acá yo creo que es la conexión al internet que nos está fallando en este momento, pero igual ya seguro vamos a tener la conexión, la reconexión dentro de poquito. Si es que, bueno, como les decía anteriormente, está la Casa Paterna Mi Pan, que nos presenta este segmento Descubriendo tu Potencial. Este segmento realmente yo creo que ha sido de mucha ayuda para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha posicionado, nos ha pasado de un punto realmente, un punto equivocado donde estábamos anteriormente, a lo que realmente hemos descubierto, a lo que realmente nosotros somos, lo que nosotros tenemos. Entonces, qué bueno es poder contar con la presencia de la profeta y del apóstol José Ramón Santa María de la Casa Paterna Mi Pan, donde ellos realmente nos llevan a ese lugar donde nosotros tenemos que estar, donde realmente se nos muestra qué es lo que nosotros hemos dejado atrás, se nos muestra realmente dónde tenemos que avanzar, por qué tenemos que llegar allí. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho con lo que es nuestra identidad. Esa identidad que el Padre nos ha dado, más nuestra identidad con la que nosotros cantamos, esa identidad física. Esa identidad física sí la tenemos, pero realmente no es de gran importancia para lo que nosotros vinimos a hacer acá, para lo que nosotros tenemos que hacer, para lo que es nuestro propósito de vida. Ese propósito de vida realmente nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Padre lo definió desde un comienzo para nosotros. Lo trazó de esa forma y eso no tiene cambios, no tiene límites, no tiene ninguna razón de ser. Así es que bueno, en este proceso realmente los que salimos ganando somos nosotros. ¿Por qué? Porque es que estamos encontrando esa comunicación vertical que el Padre ha abierto con nosotros y que por alguna razón, cualquiera que sea, nosotros no la hemos establecido. Esa comunicación que Él ha abierto con nosotros es como una llave, realmente donde esa llave siempre tiene el contenido, sea gas, sea agua, lo que sea. Entonces, tú tienes acceso cuando tú abres la llave. A ver, aquí en Colombia el acueducto te pone el servicio, en un momento determinado. Tú ya tienes que activarlo. ¿Cómo lo activas? Lo que es abriendo realmente esas llaves. Esas llaves son las que te van a contar dónde tienes que estar. Así es que bueno, ya tenemos con nosotros nuevamente al pastor José Ramón Santa María. Entonces, podemos continuar ahora sí. Sí, bueno. Entonces estábamos hablando de que vamos entonces a hablar sobre la adicción. Este es un tema interesante porque, digamos, la adicción es la necesidad que se crea en el organismo por el consumo de ciertas sustancias como el alcohol o la droga. Esa es la adicción, pues, de lo que son las drogas, el alcohol, etcétera, lo cual perjudica grandemente nuestro potencial, porque la persona que es adicta a esas sustancias pierde la voluntad, desorganiza todas las cosas que tiene, eh, que tiene obligación de cuidar, la familia, el trabajo, y prácticamente pues va cayendo en una depresión que lleva pues al traste con todo lo que es su potencial para llegar a ser una persona próspera espiritual y materialmente, ¿no? Y hoy en día vemos cómo la droga
esa adicción ha consumido a la juventud y pues si todo el mundo que ha consumido la droga lo sigue haciendo, inclusive ya de edad madura y ya ancianos, siguen consumiendo el alcohol, la droga, y se parece que eso no perjudicara, se ha llegado a ser una costumbre, tanto que se han legalizado, primero se legalizó el alcohol, después ahora se han legalizado también las drogas, la cocaína, y todo llegará a ser prácticamente algo natural de consumo social. Pero eso es algo que daña el cuerpo, daña las relaciones en la familia y daña toda la sociedad. Eso es indiscutible. Lo que pasa es que se ha luchado tanto contra eso que ha sido imposible, porque es que el ser humano busca el desahogo de los problemas a través de todas esas drogas que hacen olvidar momentáneamente las circunstancias, pero que a la larga van subiendo más y más. A través de la depresión se hacen más gigantes todos los problemas. Nosotros ahora no es solamente porque la adicción, está bien que la principal adicción es el consumo de drogas, pero hay el ser humano por naturaleza se vuelve adicto a todas las cosas que practica prácticamente. Una persona que es adicta puede ser adicta a la mentira, puede ser adicta a, a la cuestión, al sexo, puede ser adicto al robo. Es decir, son cuestiones que se impregnan en su ser, que lo coge por costumbre. Dice el diccionario que adicto es aficionado o apegado a algo. El adicto es aficionado o apegado a algo. Es la persona que se aferra a determinadas cosas, determinadas costumbres, y se vuelve adicto a ello, adicto al trabajo, adicto. Es decir, todo lo que es adicción, mis queridos hermanos, es algo que perjudica totalmente al ser humano. La adicción, todo en exceso es malo. Todo lo que tú consumas, así sea alimento, en exceso es malo porque es gula. El ejercicio, inclusive, en exceso, es perjudicial para el organismo cuando se extralimita y maltrata el cuerpo. No olvidemos que el cuerpo es templo del Espíritu del Padre Celestial, es templo del Ruach HaKodesh, y nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Todas las cosas aparentemente son lícitas, todo lo podemos hacer, nadie puede evitar que tú hagas algo, pero no todas convienen. Entonces nosotros tenemos que tener un discernimiento, cuidar cuáles son las cosas que convienen, cuáles son aquellas que verdaderamente debemos practicar, que sea conveniente para nuestra vida. Adicciones o digamos adicciones, todo lo que es adicción perjudica porque no deja desarrollar las labores, las relaciones en una forma natural. Digamos, tú estás en el hogar y estás adicto al trabajo. Si estás adicto al trabajo, que es bueno, está bien, pero la adicción al trabajo trae como consecuencia que tú no puedes relacionarte con tu familia. Tú no puedes sacar horas de vacaciones. Te parece que es algo, es decir, que estás fallando a esa costumbre que tienes de trabajar, a esa adicción que tienes al trabajo, y eso te causa problemas en tu familia, en la relación con tu esposa, en la relación con tus hijos. Sabemos que todos tenemos la necesidad de compartir con nuestra familia, que no caigamos en una rutina, porque la rutina es perjudicial, la rutina daña las relaciones, la mujer se aburre, los muchachos también. Entonces, tenemos que sopesar lo que estamos haciendo y no debemos dejarnos dominar absolutamente por nada de las cosas que estamos emprendiendo. La palabra lo dice en el libro
1 Corintios 6, versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No podemos dejarnos dominar de ninguna circunstancia, de ninguna, por más que nos guste hacerlo, por más que nos parezca que es bueno, adicto al dinero, digamos, adicto a lo que tú quieras, cualquier adicción es perjudicial, porque eso te lleva a un momento en que tú no puedes desarrollar otras cosas en relación con tu familia. Hay que diversificar las acciones para que todo marche correctamente bien en nuestras relaciones. Dice, sigue diciendo ese pasaje, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, la otra destruirá Dios, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor de la muerte, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los daré miembros de una, y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿No? Entonces, nosotros, todo lo que sea repetitivo, que nos avasalle, que nos consuma, que nos sumerja en ello de una forma que no nos demos cuenta, es una adicción que es perjudicial. Esa adicción a la fornicación, eso es terrible, eso es destructivo para la persona en su cuerpo, para la persona como familiar, destruye su hogar, vienen los divorcios. ¿Por qué está el mundo lleno de tanto divorcio y tanta destrucción? Porque las personas se dejan dominar por las pasiones. Nosotros no nos podemos dejar dominar de las pasiones, por eso la palabra nos dice que renovemos nuestra manera de pensar, es decir, que ajustemos nuestra mente a la palabra, que no sigamos actuando como se hace en el mundo, sino que metamos en nuestra mente la palabra que nos va revelando el Padre y actuemos a través de ella. Debemos recordar que nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo, todos las personas que hemos aceptado al Señor, a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor y Salvador. Somos una nueva creación en el sentido de que en el Espíritu hemos recibido todo aquello que perdió el primer hombre con el pecado. Nosotros lo recibimos nuevamente, pero eso está en el Espíritu. Y tenemos, para poder caminar en esa dimensión, en eso que hemos recibido en el nuevo nacimiento, tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Tenemos que ajustarnos a lo que dice la palabra. Es la única manera que nosotros tenemos para poder cumplir con nuestro propósito aquí en la tierra. Nosotros, acordémonos que tenemos un propósito que cumplir, que tenemos que recibir por revelación. Tenemos que entender a qué vinimos aquí a la tierra. Nosotros vinimos con una identidad espiritual única, como somos identificados físicamente con un nombre y una fisonomía, unas huellas dactilares. Así también en el mundo espiritual somos únicos para cumplir un propósito específico por el cual vinimos. Y para cumplir ese propósito tenemos que ser dirigidos por el Ruach, por el Espíritu del Padre. Y tenemos que, si nosotros nos dejamos avasallar por las adicciones, no vamos a cumplir, no nos vamos a dejar dirigir por el Espíritu. Y la única manera que tenemos para poder salir de ese estado
es con la fuerza del Espíritu del Padre. Por eso dice la palabra en Efesios, dice, decía Pablo, pido al Padre que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es su fortaleza, cuál es su poder en nosotros, la misma que actuó en Jesucristo, que lo levantó de la muerte y lo sentó en lugares celestiales, sobre todo poder, autoridad, dominio y señorío. Y dice también el mismo libro de Efesios que nosotros fuimos sentados juntamente con Yeshua en esos lugares celestiales. Nos libró de la muerte. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, nos resucitó de esa muerte y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Yeshua HaMashiach. Entonces, tenemos un privilegio grande que tenemos que echar mano de eso para combatir todas las adicciones que se presentan en nuestras vidas. Nosotros nos tenemos que dirigir por el Espíritu. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y tenemos que dejarnos dirigir por él. Es la única manera que tenemos para verdaderamente ser unas personas exitosas en nuestra vida, que nuestro potencial verdaderamente pueda accionar en una forma poderosa en nosotros y nos saque adelante en toda circunstancia. Nosotros, eso de estar sentados en los lugares celestiales, muchas veces no se entiende. La gente piensa que es que cuando nos muramos y nos vamos para el cielo, entonces estaremos sentados en los lugares celestiales. No, eso tipifica precisamente el poder que nosotros tenemos de estar por encima de toda circunstancia. Nosotros estamos por encima de la realidad del mundo. Acordémonos que el mundo es una realidad, es decir, lo que está ocurriendo, nosotros vivimos aquí, pero no nos podemos dejar subyugar por él. Tenemos aflicciones, la palabra dice, Yeshua dice, tendréis aflicciones en el mundo, pero acordaos que yo he vencido al mundo. Nosotros somos uno con Yeshua HaMashiach, somos uno con él, y como uno que somos con él, y él está sentado por encima de toda circunstancia, sobre todo poder, autoridad, dominio y señorío. Nosotros somos uno con él, nosotros tenemos precisamente esa capacidad de poder vencer las cosas. A veces nos sentimos acongojados porque estamos sumidos en una depresión por las circunstancias adversas que nos han pasado, y eso nos lleva a ser adictos a sustancias, al alcohol, a la cocaína, a la marihuana, a cualquier droga, porque momentáneamente nos alivia, nos hace olvidar de la circunstancia adversa. Pero esa no es la manera de tratar con los problemas, con lo que nos sucede. La manera es enfrentándonos, sabiendo, echando mano de quiénes somos, de ese poder que tenemos, de ese potencial que está en nosotros. Y ese potencial, si no lo ponemos a funcionar, seremos como unas veletas, nos dejaremos llevar de aquí para allá por toda circunstancia que nos rodea. Nosotros tenemos que ser personas de carácter, formar nuestro carácter a través de la palabra para poder precisamente dominar nuestra manera de pensar, obligar a nuestra mente en un momento dado a actuar de acuerdo a lo que dice el espíritu y no a lo que dicen las circunstancias. Esto es sumamente importante, mis estimados, porque ¿quién no ha tenido adicciones a determinadas cosas en el mundo? Siempre hay adicción a algo, cualquier cosa. ¿Adicción a qué? A sentirme triste, a tener miedo. He hecho mano del temor cuando veo una circunstancia. Soy adicto al temor, soy adicto a miles de cosas que pasan en la vida. Nosotros no nos podamos dejar dominar de ninguna, como dice.
todas las cosas me son, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Y para que eso suceda, tenemos que tener el carácter bien formado. El carácter se forma precisamente a través de echar manos del potencial. Porque nosotros, ese potencial, acordémonos que el potencial es la autoridad, el poder que Él nos ha dado para poder actuar, para poder cumplir las encomiendas que Él nos da. Él nos da la revelación y en la revelación nos da una encomienda y esa encomienda nos da un diseño específico para cumplirlas, unas estrategias específicas para cumplirla y nosotros tenemos que obedecerla y para obedecerla tenemos que tener un carácter bien formado, un carácter que impida que nos avasalle, que nos dirijan las adicciones, que nos dirijan las circunstancias, porque una cosa es la realidad del mundo y otra cosa es la verdad del Eterno. La verdad del Eterno está en su palabra. Y nosotros tenemos que actuar por su palabra. Acordémonos que el reino de los cielos es una dimensión de sobrenaturalidad, una dimensión en la cual se manifiesta el poder del Padre, donde está la gloria de Él, donde nosotros, como el pueblo, actuamos de acuerdo a los principios del reino, porque para poder actuar en el reino tenemos que afectar sus principios, principios que nos dan la prosperidad. Todos los principios nos mantienen en una sobrenaturalidad porque es la palabra del Eterno, que funcionan automáticamente cuando tú los cumples. Entonces nosotros no podemos albergar en nuestro corazón ningún temor, ninguna circunstancia nos puede dominar a nosotros. Eso es lo que tenemos que pensar, que estamos por encima de todo. No solamente es saberse la palabra, es practicarla, es ponerla por obra. Y tú vas a echar mano precisamente de ese potencial en esos momentos difíciles, en esos momentos que te agobian. Entonces allí es donde vas a probar si verdaderamente el potencial que tienes estás practicando, estás echando mano de él. Hay muchas cosas que podríamos hablar sobre la adicción, pero lo importante, mis hermanos, lo importante es saber cómo lo podemos combatir, cómo podemos salir de la droga, cómo podemos salir de adicciones que perjudican a nuestra familia, porque lo principal que tenemos, lo que nos ha dado el Padre es la familia. Lo primero es la familia, ni siquiera en el ministerio. Acordémonos que los ministros, las prioridades que ha puesto el Padre es primero tu familia, segundo el Padre Celestial. No, primero el Padre, lógicamente, segundo tu familia y tercero el ministerio. Entonces ese es el orden de prioridades. Tú no puedes poner ni siquiera tu ministerio por encima de tu familia. Entonces nosotros tenemos que cuidar la familia. Y para cuidar la familia tenemos que ser personas que nos relacionamos con nuestra esposa y con nuestros hijos para tomar las decisiones, lo que conviene para el hogar. Si el trabajo está perjudicando, hay que modificar ciertas cosas. Si estamos trabajando mucho, tenemos que dejar de trabajar y planificar las prioridades de los gastos. Pero todo es en unidad, todo es en unidad. Las decisiones que se toman se deben tomar en unidad con la esposa y con los hijos. Entonces, en una palabra, lo único que nosotros necesitamos, estimados hermanos, es ponernos en esa manos del Eterno, así como levantó a Yeshua de la muerte, a nosotros también nos levanta en los momentos en que flaqueemos. Y ese es el verdadero potencial que tenemos nosotros. Somos imagen y semejanza de Él.
Y en eso debemos nosotros centrarnos para no dejarnos avasallar por nada. Mira, ni los psicólogos ni los psiquiatras pueden cambiar a una persona que está adicta. Es muy difícil. Alcohólicos Anónimos, esto, lo otro, y la gente recae. Salen curadas por un tiempo y vuelven y recaen. Pero cuando te sana el Espíritu, cuando es el Espíritu de Dios y te pones en manos de Él te va a sacar de todas esas aflicciones y vas a vivir una vida feliz, de gozo, de paz con tu familia, en prosperidad espiritual, en prosperidad material. De manera que te recuerdo pues que esta palabra es esencial para ti. Echa mano de ella. Cada vez que te sientas en aflicción, en vez de ir a la droga, ves al Padre y verás cómo Él te va a fortalecer. Bueno, yo espero que esta palabra no se convierta solamente en un conocimiento, sino que se haga rema en tu vida, que actúes de acuerdo con ella, y tengo la seguridad que te va a servir de mucho en tu caminar en esta tierra. Bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Los invito a que vayan a www.mipanglobal.org y allí encontrarán todo lo que nosotros como el Ministerio Mi Pan, Casa Paterna Mi Pan, hacemos. Allí encontrarán todas las cosas que puedan ser útiles para ustedes. Inclusive allí encontrarán la manera de conectarse con nosotros si necesitan de alguna asesoría, alguna administración. Estamos a sus órdenes para poderlos ayudar en cualquier circunstancia. Que el Señor me los bendiga a todos.